Bien, hermanos, seguimos con la iglesia de Filadelfia. Vamos a seguir abundando en la iglesia de Filadelfia. Y ustedes van a notar algo extraño en esta iglesia. Yo, hermanos, vi varias veces a Apocalipsis, pero no me detenía en muchos detalles que arrojan cada versículo de la Biblia, en el Apocalipsis. Y trataba a veces de hacerlo resumido y a veces pensando de no aburrir al oyente. Pero ahora me estoy dedicando a profundizar, aunque algunas cosas me guardo, porque si no sería muy largo el Apocalipsis. Pero en la iglesia de Filadelfia, antes me enseñaba y cortito, una charla suficiente. Ahora yo creo que vamos a ocupar todos los minutos de esta charla, va a quedar para el otro sábado y va a quedar para el otro sábado. ¿Por qué? No saben, hermanos, o si lo saben, los felicito. La cantidad de cosas que hay o que había habido en la iglesia de Filadelfia. ¿Saben que la iglesia de Filadelfia es un corto periodo? En ese corto periodo, cuando los evangélicos de la iglesia de Sardis, que es el periodo de la libertad religiosa, que es el periodo del descubrimiento de la imprenta, que es el periodo donde se imprimen Biblias, que es el periodo donde los evangélicos predican con toda libertad, investigan, estudian y lo que van conociendo lo comparten, y hay un movimiento extraordinario. Y de repente hay problemáticas con interpretación respecto a la justificación por la fe que a Cristo no le agradaba porque no limpiaban sus vestiduras, con una justificación por la fe mal entendida, que no vamos a volver al mismo, cuyo originador fue, digamos, Lutero, aunque en tiempos anteriores también los evangélicos, los que estudiaban la Biblia, no estaban de acuerdo con todas las cosas que la Iglesia de Roma decía. Pero volviendo al tiempo último, y los evangélicos se quedan. Y ustedes se acuerdan de Sardis, como al Señor le molesta, dice, tienen nombre, parece que viven, pero están muertos. Más allá de lo que las lecciones nosotros podemos sacar, para nosotros podemos tener imagen de hijos de Dios, de grandes personajes, de gente que influenciamos dentro de la iglesia, y para Cristo estamos muertos, porque Él lee nuestro interior y estamos muertos, ya lo dijimos. Pero hermanos, como la iglesia de Sardis se queda, y la iglesia de Sardis, más o menos, está arrancando años antes de los 1260 años que llegaban en el 98, o sea, hay acontecimientos dentro del periodo, lo que no niega o lo que no anula el periodo de los 1260 o acontecimientos X que no tampoco se puede encontrar a la fecha exacta del periodo de Filadelfia, y el periodo de Filadelfia es un periodo corto, es el milenismo, cuando Miller comienza a estudiar una profecía que estaba pendiente. Ya lo dijimos. Y la iglesia de Filadelfia surge a posteriori de la iglesia de Sardis porque estaban todos estancados en el conocimiento y profecía, estaban todos estancados. De repente Miller se mete en el terreno profético que hace que cuando surge después la iglesia adventista retoma mucho el periodo bíblico, los 1260 días proféticos que son años, los 42 meses que si multiplicamos por 30 son 1260 días proféticos que son años. Hablamos de los 10 días del periodo diocleciano o en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del periodo otomano, 91 años y 15 días, y después tenemos un periodo profético de una hora que también lo vamos a estudiar en Apocalipsis 17.
y repetido en otra oportunidad de 3 días y medio, que son 3 años, 3 días y medio, 3 años y medio literales. Pues estamos a ese estilo de descubrimiento, investigación y descubrimiento, porque Miller ya conocía que muchos cristianos manejaban el periodo de los 1260 días proféticos, que son años, y él decía que pasa con el periodo de los 2300 y mañana. Bueno, eso es una breve reseña. Y entonces la iglesia de Filadelfia está en un corto periodo, porque después viene el año 44, y en el año 1844 comienza, redondeemos, porque, digamos, el surgimiento de la verdad, le llamamos así, el surgimiento de la verdad, el momento el periodo de la expiación. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que la iglesia adventista no surge en el año 1844. Bastantes años hasta que la iglesia se organiza, y que nosotros no estamos hablando de una iglesia organizada en el Ministerio de Relaciones, en el Ministerio de Relaciones y Cultos, para decir, no, la iglesia no comienza en el año 1844, no, el movimiento adventista donde comienza a descubrirse un sinnúmero de verdades que antes estaban totalmente estancados. Y todo comienza a partir del año 1844, como les guste a los cristianos de las diferentes confesiones opositoras. Pero la iglesia de Filadelfia, entonces no podría decirse periodo cortito desde que Miller comienza a decir Cristo viene al fin de los 2300 días proféticos, 2000 tardes y mañana, cada tarde y mañana conforman un día, entonces son 2300 días. Llega el año 1844 y de ahí esperaba que Cristo venga, y que Cristo venga y se arma un tremendo movimiento lleno de amor. Todo. No, a los cristianos no les importaba lo que ellos podían creer. Cristo no vino nada. Y por supuesto, una enorme mayoría dejó de creer, se molestó por esa interpretación, lo criticaron a Miller, lo avergonzaron a Miller. Y Miller mismo se aparta de su creencia y queda un grupito pequeño de 50 personas de adventistas nominales. 50 personas que siguen abrazando la profecía de los 2300 años a pesar de que Cristo no vino. Que decían, no puede ser. No puede ser que esta profecía falle. Todos los otros periodos se han cumplido. No puede ser que este otro que quedó en el tintero, que nadie lo investigó, que está perfecto el desarrollo de esa interpretación, solo que Cristo no vendría a fin de los 2300 días, sino que comenzaría la purificación del santuario celestial. Y de esos 50 viene el movimiento adventista, que de a poco llega a ser del séptimo día, porque en la investigación de las Escrituras se descubre que no era el día domingo, el día de Dios, sino el sábado. Y después se descubren otras verdades, y otras verdades es el momento del descubrimiento de verdades. O sea que el periodo de Filadelfia es un periodo cortito, lleno de circunstancias. Las circunstancias pero tan extraordinarias, que para hablar yo de la iglesia de Filadelfia necesito varios sábados. Pero no a mi juicio, ¿no? A mí me gusta investigar, me gusta profundizar. Y los hermanos que tienen el mismo espíritu pueden sentirse gozosos como me gozo yo cuando voy descubriendo propiedades. Pero esta iglesia, como dije, llena de huellas. Y si algo hemos avanzado nosotros, 2 sábados, el antepasado y el pasado, pues no saben, hermanos, cuántas huellas hay. Y hay muchas cosas que no les puedo decir por qué les voy a decir. Pero vamos a ser privilegiados nosotros por todo lo que vamos a ver, porque no está escrito en ningún libro de teología. En los 2000 años de historia del cristianismo no existe
cosas que ustedes van a escuchar y que ustedes escuchen y después juzguen si son inventos nuestros, pero míos. Y que yo le estoy inventando cosas. Acá hay maravillas, hermanos, maravillas. Pero hay un motivo de las maravillas para esta iglesia. Un corto periodo, desde que Miller enseña, Cristo viene en el año 1844, la profecía de los 2300 son así, es así, es así. Cristo viene y no vino nada. Sufrieron muchísimo cristianos y quedaron 50. Y de movimiento que más tarde somos los adventistas del séptimo día. Bueno, ahora vamos a ver por qué, hermanos, a qué se debe que Filadelfia está tan llena, pero tan llena de huellas, como ya dijimos. Veo la huella hablamos como del Amazonas, ¿no? Y veo una huella y yo estoy buscando al tigre y con la huella sé que anda un tigre por ahí. Veo otra huella y sé que anda un león americano, un puma. Y veo otra huella y digo, por acá ando un pecarí. Otra huella está pego en el mar, está. Y ustedes van a decir si son huellas o no. Pues ya hemos visto dos huellas. En el capítulo 3, ¿se acuerdan ustedes? En el versículo 7, cuando se inicia, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, estas cosas dice el santo, y entonces vimos que el tema Filadelfia, o el período Filadelfia, tiene que ver con el lugar santo del santuario celestial. Y el verdadero, porque es Cristo el que dio esta profecía y a través del ángel, y el ángel dijo, la profecía de los 2300 días, de tarde y mañana, es verdadera. Y no se ha cumplido, no vino Cristo, no significa que no se haya cumplido, sino una mala interpretación desde que él era evangélico. Y no conocía la verdad del santuario celestial. No se predicaba lo del santuario celestial. Y entonces él pensaba que la purificación del santuario sería que la tierra era el santuario y que Cristo iba a venir a purificar la tierra y se equivocó. Y entonces los que quedaron, los 50, que más tarde serían adventistas, quedaron pensando, no, la profecía no ha fallado, es extraordinaria. Bueno, yo quiero ahora mostrarles a ustedes cuán extraordinaria es, y algo yo les mostré. Y traje mi lámina, y ahora traje otra vez otra lámina para mostrar. Y yo le mostré, y no le mostré todo, les falta el tiempo. Pero con esta lámina, los otros han estudiado y han visto que el periodo, el desarrollo del periodo, la interpretación del periodo es perfecta. No se puede discutir. Pero no ha venido Cristo. ¿Cuál es el problema? Y entonces los 50 que quedaron dijeron, la equivocación en el santuario será purificado. El santuario no es la tierra. Hicieron comparación de texto con texto de la Biblia y se vieron que el santuario es el santuario celestial y que la purificación es la purificación del lugar santísimo, o sea, la entrada de Cristo del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, la equivocación ha estado en creer que Cristo venía al fin de los 2300 años. No, era que Cristo entraba del lugar santo al santísimo. Entonces, como eran cosas que los evangélicos no han creído, no creen, se ríen, se burlan, no lo entienden, no lo quieren entender, lo critican, ¿qué más? Bueno, eso que hacen los evangélicos y los católicos también. Y diciendo, han salido de un error, del error de Miller, para meterse en un error peor. Esa interpretación no sirve, está mal hecha, no se ha cumplido tampoco, y ahora ellos quieren decir que sí está bien interpretada, pero que no se trataba de la venida de Cristo, se trataba del movimiento adventista, y que se trataba de la observancia del sábado. Salen de un error y se meten en el legalismo, se meten en un error grave, guardar el sábado que para los judíos.
Algo ya les dije yo cuando hablamos sobre justificación por la fe, la ley, y hay muchas cositas para hablar sobre técnicas para mostrar la vigencia de la ley, que por así decir en 10 minutos o 15 minutos podemos dejarlo callado al yo más grande que puede existir en el planeta. Que ya algo comenté, pero en algún momento me voy a detener cuando lleguemos a una parte que se habla de los adventistas, que es la Odisea, pero relacionado con el templo, que es una de las huellas que vamos a ver, muchas huellas para ver. Y ustedes después digan si son huellas que nos llevan a ver imaginariamente a todos los animalitos que estamos mencionando. Filadelfia es extraordinario, ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Filadelfia está llena de huellas y de enseñanzas de todo lo que se venía, que los evangélicos jamás han conocido, que durante cientos y cientos de años ningún cristiano manejó, solamente la iglesia cristiana primitiva? Veamos capítulo 3 del Apocalipsis. Desde vamos dijimos que Filadelfia, según los estudiosos, significa amor fraternal, porque fue un momento de amor fraternal, estaba todo el llamado, Cristo viene, no me interesa lo que vos creas, ni lo que yo crea, nos preparemos porque viene Cristo, me quiero salvar. Cuando Cristo no viene nada, se terminó el amor fraternal. Entonces veamos, vamos a dar pie a todo lo que yo estoy diciendo en estos versículos. Capítulo 3. Lo completemos otra vez al versículo 3. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Estas cosas dice el santo, porque tenía que ver un tema que iba a ser alusivo al santuario celestial y al lugar santo. Y en el período del santo, hermanos queridos, que la iglesia de Filadelfia iba a estar dentro del período de funcionamiento del santuario celestial en el santo. Verdadero porque esa profecía era verdadera y todavía encargada por el ángel, no se olviden, es verdadera. ¿Y qué más? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, aunque tiene muchas connotaciones, porque Dios puede abrir nuestra entrada al reino de los cielos, cerrar la puerta para que no entremos al reino de los cielos a causa de nuestros pecados, por justicia puesto. El Señor que nos sacó del reino de las tinieblas, ¿se acuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses en el capítulo 1? Cuando él dice que Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas, y se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 2, que Cristo le quitó el imperio de la muerte al diablo. Cristo en su muerte, en espíritu, entró a una dimensión que nosotros no entendemos, lo dice Pedro, que está muerto en la carne, Cristo vivo en espíritu, y en ese estado buscó a los espíritus encarcelados por el diablo y los liberó en esos 3 días que estuvo muerto. Y los liberó, entonces abrió la puerta, nos sacó del infierno. Nosotros no sabíamos nada, pero en las dimensiones celestiales el diablo de verdad tenía el imperio de la muerte. Éramos de él todos. Cuando Cristo muere en la cruz, en espíritu, dice Pedro, fue a liberar a los espíritus encarcelados, profetizado en el libro de Isaías, capítulo 61. Cristo iba a liberar a los espíritus encarcelados. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En Hebreos capítulo 2 dice que le ha quitado el imperio de la muerte al diablo. Pero qué cosa maravillosa que hizo Cristo en esos 3 días. Misteriosos. De ahí resucita, vuelve a nuestra dimensión, los visita los apóstoles 40 días y después se va. Hermanos queridos, todo esto es maravilloso. Tengo la llave que abro, ninguno cierra. Y cerró la puerta para que los hijos de Dios nunca más fuesen arrebatados por el diablo. Y abrió la puerta para que nosotros estemos en el reino de Dios, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Desde la eternidad, en el conocimiento divino y potencia divina, ya estamos trasladados
al reino de Cristo, y se cumple Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice: a los que antes conoció desde la eternidad sin fin, a los que antes conoció, a esto también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó, para que sean la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros, para Dios, que Él conoce las cosas, los hijos de Dios, los que van a ser salvos, son salvos, y la puerta está abierta para ellos y nadie cierra. Y cierra el Señor y nadie abre. Él abrió la puerta del infierno, por así decirlo, del reino latino, y trasladar a su amado Hijo Jesús. Cierra la puerta para siempre. Ya estamos nosotros en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y el diablo ya ha perdido poder. Más allá de todas las pruebas y de todas las vicisitudes y todo lo que Dios permite para purificarnos, para que se cumpla su propósito, que Dios conocía desde la eternidad, y de los resultados de lo que Dios conocía desde la eternidad. Pero hay otra cosa más, otra huella más acá. Abre, hermanos, ¿qué abre? Las puertas del santuario celestial. ¿Qué parte? Del lugar santísimo que estaba cerrado. Cristo ministró desde que resucitó y fue al cielo, en el lugar santo del santuario celestial. En el año 1844 sale del lugar santo del santuario celestial el periodo de la iglesia de Filadelfia, por eso está diciendo el santo. Sale del santo, Jesús abre la puerta del lugar santísimo, entra al lugar santísimo y cierra la puerta del lugar santo. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Abrió el lugar santísimo, entró, y con él una comitiva de ángeles para que el Señor continúe su ministerio en el lugar santísimo, representado por el macho cabrío en el simbolismo. En el santo era el carnero o cordero, ofrecimiento todos los días de la tarde y la mañana. A la mañana el ofrecimiento de un carnero y a la tarde el ofrecimiento de otro carnero cada día. Y esto decía Dios, ya lo hemos estudiado en la charla anterior, esto será continuo sacrificio y será, decía Dios, ininterrumpido, constante, continuo sacrificio. Carnero en el lugar santo. Y los sacerdotes trabajaban en el lugar santo. Y una vez al año entraban al lugar santísimo, y ya no era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Y encontramos nosotros en el libro de Hebreos que a Jesús se le llama sacerdote y sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, nada es casual en la Biblia. Sacerdote, porque nuestro Señor es que el sacerdote de acá, que el sacerdote, y la Biblia así lo presenta, Pablo así lo presenta en Hebreo, y también le llama sumo sacerdote. Y sacerdote y sumo sacerdote. Como sacerdote tuvo que trabajar en el lugar santo, el santo celestial, y como sumo sacerdote en un lugar santísimo. Pero esto le estoy diciendo yo rápidamente, pero lo tenemos que ver en la Biblia. O sea, que ustedes perdonen, hermano, que yo me detenga. Pero lo que les gustan, las cosas profundas y ricas de la Biblia, bueno, sigan en la charla. Y si no, bueno, no se aburran, hermanos, no me escuchen más. Pero yo no puedo dejar de compartirles una cantidad enorme de bellezas que hay en la iglesia de Filadelfia, hermano, y hasta yo me siento desesperado porque queda así y decirles todo ya. No puedo, y tengo que ordenar una cantidad enorme de ideas para ir diciéndoles de a poco, de forma didáctica, que vayan a entender. Sigamos con el versículo. Entiende todo lo que significa el que abre y ninguno cierra, y eso se debe a que cuando él se presentó ante Juan, ¿cómo se presentó? Yo soy el primero y el postrero. Y en el Antiguo Testamento Jehová encargó: yo soy el primero y el postrero, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios, y no hay otro Dios más que yo, y no podemos. Cuando le aparece a Juan, yo soy el primero y el postrero, yo soy el alfa y omega, yo soy principio y fin. Bueno, basta, Señor, ¿qué más vas a decir? Eso es decir, ese bello Señor es el yo soy el alfa y omega, yo soy el primero y el postrero, yo soy el principio y fin, pero con una gran diferencia, que he sido muerto
y aquí que vivo para siempre, jamás. Porque ha muerto, porque ha muerto por nosotros. Y tengo la llave del infierno y de la muerte, sepulcro de la muerte, y para dar vida. En todos los órdenes y aspectos, Él, el omnipotente Verbo de Dios, hermoso Jesucristo, hermoso ser, con las palabras profundas, Jesucristo, abre ninguna cierra y cierra y ninguna abre. Y en este momento sale del santo para entrar al santísimo, una gran verdad que se cumplía en los tiempos de la iglesia de Filadelfia, y ya estaba terminando el ministerio de aquel lugar santo, que equivalía al continuo sacrificio del carnero para que entre en funcionamiento el macho cabrío en el lugar santísimo. Entonces Cristo no era que Cristo tenía que venir, no es una equivocación de los adventistas, salieron, por así decir, de Guatemala, como dice el dicho, y cayeron en Guatepeor. No, es una gran verdad privada para los demás, para que se cumpla lo que Jesús dijo en San Mateo, cuando hablaba en parábolas y en parábolas. Y los discípulos dicen, Señor, ¿por qué me hablas así en parábolas? Y Jesús los mira y dice, ¿cómo? ¿Vosotros también estáis sin entendimiento? Yo les hablo así en parábolas, les hablo en misterio, porque a vosotros os es dado entender los misterios del reino, y a vosotros no. Porque viendo no quieren ver, y oyendo oyen pesadamente y engrosan, endurecen el corazón para no convertirse, que yo los amo. Hermanos, que seamos privilegiados de que podamos ver y podamos entender. ¿Qué vamos a entender? No quiero compartirles bellezas de verdades de esta iglesia de Filadelfia. Yo me emociono mucho, hermano. El que abre y ninguno cierra, ya estaba entrando el periodo. ¿Qué va a entender? Mire, pobrecito, no entendía y tampoco entendía esto. En el versículo 8, ahora fíjense, yo conozco tus obras. Él conocía la obra de todos esos cristianos que decían Cristo viene en el año 1844. Se cumple la profecía de los 2300 años, días proféticos años, perfectamente desarrollado. Cristo viene, los preparemos, y estaban todos llenos de amor, Filadelfia, lleno de amor. Y viene Jesús y le dice, yo conozco las obras de ustedes. Parecen cristianos también, parecen que están preparados. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Y estaba hablando de santuario, hermanos. Yo he dado una puerta abierta porque estoy por entrar, y ustedes están hablando de la puerta abierta y no saben que yo estoy por entrar al Santísimo. Salgo del Santo y entro al Santísimo. Pero yo conozco tus obras, yo he dejado esta puerta abierta para que entiendas que esta profecía se relacionaba a entrar de un lugar a otro, a abrir una puerta y entrar al lugar santísimo, delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, porque se ha predicado con mucha potencia, y ha guardado mi palabra, y lo que ha guardado mi palabra, descontando los que hayan muerto en ese periodo, quedaron 50 hermanos, y los demás se fueron. Porque tienes un poco de potencia, guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Los otros dijeron, Cristo no viene nada, y aquellos que estaban envueltos en el pecado y que tenían que abandonar con sacrificio el placer del pecado, no ven Cristo nada, no vienen nada, y se descarriaron, hermano, como oveja descarriada. Salieron, como dice el libro de Jeremías, como relinchando como caballos, cada cual tras de la mujer de su prójimo, a adulterar o a fornicar o a seguir con todos sus pecados. Yo conozco tus obras, decía Jesús, que parecen, ay, estoy preparado, Señor, sálvame. En el momento que se arma este problema, de cristiano no tenés nada. Y entonces dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ese grupito,
Ahora escuchen el 9. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. ¿Qué habían sido todos los cristianos que parecían cristianos? Eran de la sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos. Ahora ustedes entienden esa expresión de lo que se dice ser judío o no. Entonces, rápido tenemos que ir a Romanos capítulo 2, a Romanos capítulo 9, a Gálatas capítulo 3, donde dice no es judío el que es en la carne, sino en el espíritu. No es la circuncisión de la carne, sino la del espíritu. Porque no los de la circuncisión o de la carne son hijos de Dios. No los de la carne son israelitas, lo dice en Romanos 9. Sino que israelitas son los del Espíritu, los que creen en Cristo. En Gálatas dice que todos los que somos, Gálatas capítulo 3, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos vestidos, somos uno en Cristo, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay siervo ni libre, y todos vosotros sois hijos de Abraham, y como hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y todavía el apóstol Pablo dice que sabiendo Dios desde la eternidad que tenía que salvar a los gentiles, lo elige a Abraham antes de circuncidarlo para que Abraham sea padre de nosotros los gentiles. Y después manda que se circuncide para que sea padre de los judíos circuncidados. Y a través del tiempo el cristianismo está conformado por judíos, verdaderos judíos, en el espíritu, no en la carne. La circuncisión ya no ocurre en Cristo Jesús, por el bautismo, digamos. Esa es nuestra circuncisión, el bautismo hace que seamos verdaderos hijos de Dios, y San Juan capítulo 1 dice, declarado con potencia creadora de Dios. Vos sos hijos de Dios, vos sos por poder de Dios. Olvidémonos del papá y la mamá, no somos hijos de papá y mamá. No olvidemos del nombre que nos da el papá, del apellido, todos vosotros sois hijos de Dios declarados con potencia, creación divina, post-bautismo. No hay judío ni negro, ni amarillo, ni blanco, ni negro, ni alto, ni gordo, ni flaco. Uno en Cristo Jesús, Hijo de Dios. Judíos, somos verdaderamente judíos. Y yo les voy a mostrar en una palabra todo eso que se dice de ser judíos. Ahora entendemos, Romanos 2, Romanos 9, Gálatas 3. Todo eso no habían sido hijos de Dios. Estaban esperándome, pero no estaban preparados. Eran sinagoga de Satanás. Miren, hermanos, lo que brota de la iglesia de Filadelfia. Y eso que todavía no estoy hablando de otra huella, ¿no? Y ahora dice, yo doy de la sinagoga de Satanás lo que se dice ser judíos y no lo son, más mienten. Eso veía Cristo, que mienten que son cristianos verdaderos. Y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Ese versículo se va a cumplir cuando los señores que han criticado la profecía, y muchos cristianos actuales de todas las confesiones que critican, pero con odio, la interpretación de los 2300 años, el fallido cumplimiento, para que surja otro movimiento odiado, el de los adventistas, legalista, que guardan el sábado, que para ellos minimizamos a Cristo por la ley y la ley, por las obras, y que somos salvos por la obra. Por eso, en determinado momento, voy a hacer una breve reseña, porque yo digo es darles a ustedes un arma para que en 10 minutos, 20 minutos, nos podamos defender del teólogo más poderoso que pueda existir en el planeta. Y mostrarles que la ley de inteligencia del sábado también, y que no somos ningunos legalistas, no lo estamos minimizando a Cristo, por el contrario, estamos haciendo un uso debido de la sangre de Jesucristo. Bueno, no me quiero detener. Pero hermanos, cuando llegue el milenio, si nos salvamos y estemos en la cúspide de la ciudad santa y se efectúe el juicio final, todo aquello que se ha mofado de los 2300 años, que les afloró el pecado, como diciendo, menos mal que no ha venido Cristo, ay, qué lindo, ahora me dedico al pecado. Sinagoga de Satanás. Y eso que se ha mofado, de forma simbólica, verán, y como dice Cristo, yo los constreñiré, que vengan y adoren, como dice acá, que adoren delante de tus pies. Tenían razón para gritar.
tenían razón. Y allí estará el pueblo de Dios que enarboló la bandera de la ley y del sábado, descontando a Cristo el Salvador. Y no un Cristo sin ley, como decimos vulgarmente, un viva la peca. Hermanos, y ahora noten lo que dice acá. Noten lo que dice acá. ¿Cómo termina el versículo 9? Y sepan que yo te he amado. Eso no lo encontramos en los otros versículos. Y que sepan a ese grupito que ha quedado firme en la profecía tan importante de los 2300 tarde y mañana, 2300 días que llegaba hasta el año 1844. Y que sepan que yo te he amado. Yo lo agarraré a esos que se han mofado, que se han burlado, que eso fue populi por todos lados. Y esos 50 con vergüenza estudiaban y descubrieron la verdad. Para ese grupito vino la verdad. Y Jesús le dice que sepan todos esos que yo te he amado. ¿Saben ustedes? Yo no sé si ustedes se habrán concentrado en esta palabra imaginariamente viéndolo. Cristo que se nos arrima, o de forma individual, que yo vea a Jesús, que me aparece y que me diga yo te amo. Quiero que todos los hermanos, los falsos hermanos sepan que yo te he amado, que en todo este movimiento de dolor y de sufrimiento yo te he amado. Los otros sinagogas de Satanás, diametralmente opuestos. Entonces, ¿por qué esta iglesia está llena de verdades? Porque Jesús amó a ese grupo y la Biblia no le ha dado errores. Solamente la equivocación de que Cristo venía en el año 1844, porque tenía que ser así, porque estaba profetizado que la verdad iba a surgir a partir del año 1844. Por eso es que Miller no podía saber que Cristo pasaba del lugar santo al santísimo, porque no era el tiempo de que se descubre esa gran verdad que para los evangélicos, que está profetizada, vamos a ver, para los evangélicos es un hazme reír y una mofa y una burla, y pisotear a los seres celestiales y al sagrado ministerio de Cristo. Y que sepan que yo te he amado. Ahora veamos que por ese amor, ¿por qué tanto amor? Por la cantidad de cosas que vamos a aprender acá. Estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, vamos a ir al libro de Daniel. Sigamos con las huellas. ¿Qué vamos a encontrar? Porque algunas cosas yo las voy a repetir, hermanos, pero con otro tipo de enseñanzas. Que a veces podemos repetir un versículo que arroja una enseñanza y lo volvemos a enseñar al versículo, pero arroja otra enseñanza. Esté atento a las diferentes enseñanzas. Cuando el Señor habla de las 2300 tardes y mañanas, en el capítulo 8, en el versículo 4, vemos la primera parte nomás. Vi que el carnero hería por los cuernos, etcétera, etcétera, y hablaba de un carnero. Cuando vamos al versículo 5, y estaba yo considerando al carnero, he aquí el macho cabrío que venía. Dijimos que se cambia el simbolismo de las bestias, en la profecía de las cuatro bestias, donde el carnero está reemplazándolo al oso y el macho cabrío lo está reemplazando al leopardo. Y después más adelante acá en el capítulo 8 se va a ir directamente al cuerno pequeño, comenzando con Constantino y después del desarrollo de los papas, a través de los siglos hasta el día de hoy. Entonces entra el Señor a hablar del carnero y del macho cabrío. Y ahora veamos, en el versículo 13, bueno, vamos a leer el versículo 12, no, perdón, 11.
11, comiencen a rastrear, hermanos, comencemos a rastrear, a ver, ¿qué huella vamos a encontrar? En el 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y estaba hablando de, primeramente, Constantino y después todos los obispos que iban a gobernar la iglesia pseudo-cristiana romana. Contra el príncipe de la fortaleza y es Cristo. Y por él fue quitado el continuo. O sea, no creen en el continuo. Y la obra del continuo ellos los están haciendo en la tierra. ¿Y cuál era la obra del continuo? Y en lugar de su santuario, habla de continuo y habla de santuario. Y se habla de continuo y habla de santuario. Pero cuando habla de continuo, dice sacrificio en cursiva. Entonces de ahí vienen todos los teólogos y claro, sacrificio está en cursiva, entonces no es continuo sacrificio, es continuo. ¿Qué será el continuo? Hasta los adventistas, hermano, que muchos adventistas y eminencias y personajes X. Y dice, ¿qué es continuo? Y ya dijimos, el silencio de prudencia. No sabemos. Pero si está hablando del santuario y está hablando del continuo, ¿y se acuerdan ustedes lo que hemos estudiado en el libro de Éxodo y que hemos estudiado en el libro de Número? Que el ofrecimiento de carnero, uno a la mañana y el otro a la tarde, era continuo sacrificio. ¿Y qué tenía que ver con el santuario? Que todos los días el sacerdote ofrecía la sangre en el lugar santo, mientras trabajaba el sacerdote en el lugar santo. Todos los días llevaba la sangre y esparcía una cortina en el lugar santo. Y el lugar santo se llenaba del pecado de los israelitas para Dios. Entonces, una vez al año entraba al lugar santísimo, ya no con sangre de carnero, sino con la sangre de macho cabrío. Y eso era para purificar el santuario donde estaban las tablas de la ley que exigen la muerte del pecador. Entonces ya iba el sumo sacerdote, cesaba el funcionamiento del lugar santo, ya no era el ofrecimiento de la tarde y la mañana, tarde y mañana de todos los días de forma ininterrumpida. No, ahora cesaba ese sacrificio y se mataba en el altar a un macho cabrío y iba el sumo sacerdote y en un tazón llevaba la sangre y se presentaba frente a las tablas de la ley. ¿Por qué le digo esto, hermano? Y ustedes me dirán, y si yo he estudiado ya el tema del santuario, a mí me lo dio estudio bíblico el hermano Carlos, o el hermano Alberto, o el hermano Enzo. Yo eso ya sé, ¿para qué nos está diciendo eso Roberto? Bueno, ya lo sabemos. Iba el sumo sacerdote, confesaba los pecados del pueblo de Israel que estaba afuera. Ese día de expiación, una vez al año, y el sumo sacerdote, con sangre, se presentaba ante la ley que exige la muerte del pecador, la paga del pecado de muerte, Romanos 6:23. Pero en vez de que muera el pecador, que la ley está exigiendo la muerte del pecador, confesaba ante Jehová los pecados del pueblo y tiraba la sangre sobre la cubierta, y entonces bajaba la gloria de Dios, una columna de humo y fuego, y entraba al lugar santísimo, y el sumo sacerdote, y ahora escúchenme, graben lo que le estoy diciendo, porque vamos a ingresar esto en Apocalipsis. En Apocalipsis está dicho esto que yo le estoy diciendo que era prefigurativo, y en Apocalipsis lo van a ver literal. Y caía fuego del cielo y una terrible humareda y gloria y majestad, que el sumo sacerdote salía corriendo del lugar santísimo y pasaba volando por el lugar santo y se iba afuera. No podía soportar ese brillo, resplandor, gloria, humareda, oscuridad. ¿Qué quería decir? Que Dios deshacía el pecado y cumplía con la exigencia de la ley. Muerte del pecador, en vez de morir el pecador, moría el macho cabrío. La sangre del macho cabrío satisfacía las exigencias de la ley. Y entonces todo Israel que estaba afuera saltaba de alegría, de felicidad, porque Dios había hecho expiación del santuario y expiación de ellos mismos. Y todos los israelitas quedaban libres completamente de pecado, deshecho el pecado en ellos. Y entonces se tomaba el macho cabrío, otro macho cabrío que era del demonio, de Azazel,
y se pasaban, le ponían la mano al macho cabrío y pasaban todos los pecados del pueblo de Israel al macho cabrío, y una persona lo llevaba al desierto y en el desierto moría el macho cabrío y ese macho cabrío no era sacrificado. Todas esas verdades, hermanos, se las descubre en el adventismo. Nosotros todavía vivimos. Y cuando leen, dice, pero qué cosa tremenda, por favor, ¿qué les pasa a estos cristianos? Y todo esto, hermanos, todo esto que era símbolo, se está cumpliendo en la realidad y se va a cumplir hasta después del milenio, cuando venga Cristo y se acabe todo. Y entonces tenemos que ir avanzando. Acá estamos viendo que se está hablando del santuario celestial, que esa potencia religiosa, el cuerno de la bestia, se iba a levantar contra Cristo, se iba a levantar contra el santuario, contra el continuo. Cuando el milenismo, que hubo después los adventistas, pero antes del milenismo, cuando Cristo todavía estaba en el lugar santo, los que no creían, claro, ellos decían, bueno, están hablando de la segunda venida de Cristo, que están mal de la cabeza. No vino nada, y entonces nosotros comenzamos a mostrar la verdad del santuario, lo que ustedes están escuchando ahora. Y ellos decían, pero qué locura, lo que yo les estoy diciendo ahora, pero qué locura. Hermanos, sigamos leyendo. Y si está hablando de continuo, está hablando de santuario, ¿por qué no vamos a decir que era sacrificio? El traductor puso lo correcto. Sigamos leyendo. Versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio inclusiva? Muy bien puesta. Estaba hablando del continuo sacrificio, lo que dice Éxodo y lo que dice el libro de Números. Y la prevaricación asoladora que pone el santuario, otra vez se habla del santuario. Y el ejército es el ejército celestial para ser pisoteados. Y ahora viene la contestación del ángel y me dijo, hasta 2300, no está la palabra días, pero está correcta en cursiva, porque cada tarde y mañana es un día. Fue la tarde y la mañana del día primero, dice el libro Génesis, fue la tarde y la mañana del día segundo, entonces está correcto que le ponga en cursiva días. Y él me dijo hasta 2300 días de tarde y mañana, y si está hablando de tarde y mañana en el continuo, que forman un día, una tarde y otra la mañana. Y el santuario, y habla otra vez, el santuario será purificado a la noche. Pasados los 2300 días de tarde y mañana, día profético, que son años, pasado las 2300 tarde y mañana, y todavía lo está diciendo. Y el santuario será purificado. Representado por qué animal termina el carnero para que venga el macho cabrío. Pero ¿cómo no van a entender? Pero vamos a seguir viendo. Estamos buscando la huellita, corriendo los yuyitos simbólicos, buscando las huellitas. Cuando el ángel explica estas cosas, antes de irse, en el versículo 26, decía el ángel, la visión de la tarde y la mañana, y me detengo. Pero si me está diciendo la tarde y la mañana, y el santo, hasta 2300 tarde y mañana, termina la tarde y la mañana, quiere decir, termina el ministerio del carnero que se ofrecía a la tarde y la mañana para que entre el macho cabrío, pero como aparentemente no se iba a cumplir, y eso lo sabía el ángel, dice entonces claramente, no se olvide, en una palabra, que esa visión de la tarde y de la mañana que está dicha, ¿lo entendemos, hermanos? Leamos otra vez, la visión de la tarde y de la mañana que tiene que ver con el continuo, que tiene que ver con el funcionamiento del lugar santo, del santuario terrenal, pero ya en ese tiempo del cristianismo, del santuario celestial, estaba por terminar el ministerio de Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Quiere decir que esa visión de los 2300 días de tarde y mañana para que termine el ministerio de Cristo en el lugar santo, esa visión de la tarde y la mañana que está dicha, te lo he dicho, haciendo énfasis, es verdadera. ¿Qué dicen todos los evangélicos y católicos? No, no es verdadera. ¿Y nosotros qué decimos? Como el ángel, es verdadera.
O sea, no la desprecies, no te olvides, no te mofes, no te rías, no la minimices. Es verdadera. Y es para muchos días proféticos, 1844, cuando el ángel estaba diciendo estas cosas, alrededor del 500 y pico antes de Cristo. Es para muchos días proféticos, pero es verdadera, por eso se presenta a Cristo en la iglesia de Filadelfia como santo y verdadero. El periodo de Filadelfia tiene que ver con el ministerio en el lugar santo, y lo que yo he dicho es verdadero. Vamos viendo las huellas, ¿no? Y ahora van a notar otra huellita más. Otra huellita más. Cuando el ángel, cuando el profeta Daniel escucha estas cosas, se queda sin entender la parte más importante, la profecía de la tarde y mañana. Y el ángel está diciendo, antes de irse, la profecía, la visión que yo te he dado de la tarde y la mañana, que está dicha, es una visión, y está dicho todo, es verdadero, y guárdalo porque para muchos días, y se fue. ¿Y qué le pasó al pobre profeta? Burlarse. ¿Burlarse? ¿Qué le pasó al profeta? Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, porque le había pedido el rey, pero estaba espantado acerca de la visión y no había quien entendiese. Eso le pasaba al profeta. Espantado, enfermo. No había quien pueda entender eso que dijo el ángel. Pero el ángel hizo una réplica. Así sería en los últimos tiempos cuando no la entiendan a la profecía. Y no. Estábamos en que el profeta Daniel quedó enfermo, mientras los demás se mofan y se ríen. Repito. Espantado acerca de la visión, desesperado, no había quien la entendiese. En su desesperación, en el capítulo 9 del libro de Daniel, vemos que ora sobre algo que no entendía. ¿Y qué es lo que no entendía? Para los que se mofan de estas verdades, ¿qué es lo que no entendía? Era la profecía de las 2300 tarde y mañana, que era verdadera y que la guarden porque era para muchos días proféticos. Y entonces ahora noten en el capítulo 9 y el versículo 21. Y noten que en esta comparación que estábamos haciendo de que el cuerno pequeño se iba a atrever contra el príncipe de los príncipes, contra el santuario, contra el continuo, contra el santuario, contra el continuo. Lo está diciendo, ya estamos haciendo una comparación de texto, ¿no? Lo hemos visto en el capítulo 8, en varios versículos, lo hemos visto hasta el último, que el ángel dice esta visión es verdadera, la del continuo, y ahora en el capítulo 9 encontramos otro versículo que cuando el profeta oraba, en el versículo 21, aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó. ¿Y qué dice? ¿Me tocó qué? Como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí ya no está en cursiva la palabra sacrificio. Por eso es que el traductor entendió. Hizo una correcta traducción donde no estaba la palabra, decía continuo, le agregaba sacrificio porque de eso estaba hablando. Porque si me habla de santuario, si me habla de continuo, si me habla de carnero, si me habla de tarde y mañana, hay continuo sacrificio. Entonces, a la hora, como diciendo el ángel, vengo a contestarte a la hora de la tarde, del sacrificio de la tarde. ¿Cuál era el sacrificio de la tarde? El continuo. Un sacrificio a la mañana, un sacrificio a la tarde, un sacrificio a la mañana, un sacrificio a la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde baja el Señor, ángel, Gabriel por Dios. Y ahora no.
el versículo 22, e hízome entender. Y si Daniel entendió, ¿por qué nosotros no? E hízome entender. Y habló conmigo. Y dijo Daniel, ahora he salido para hacer entender la declaración, repite. Tenemos que entender también nosotros. Versículo 23. Qué hermoso. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Dios le escuchó a la palabra, la ve a la palabra, al clamor. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido. Ha vuelto el ángel, se había ido y ha vuelto inmediatamente. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Dios lo amaba a Daniel porque era varón deseable, varón de deseo, varón que se desesperaba por los detalles de la cosa de Dios, y nosotros somos como Daniel, porque eres varón de deseos. Entiende otra vez, ¿cuántas veces está diciendo te voy a enseñar, te la voy a declarar? Entiende pues la visión y entiende pues la palabra y entiende la visión, pero qué reiterativo que está todo esto. Y nosotros tenemos que entender, con tanto entiendan y entiendan como vamos a entender nosotros. ¿Y qué tenemos que entender, hermanos queridos? Acá viene algo muy maravilloso. Yo algo he dicho, pero tengo que repetir, pero arroja nuevas luces. Entiendan, sepamos, entendamos. Y ahora noten el versículo 24. Que de ese periodo que tiene que ver con la visión de la tarde y la mañana, que eran 2300 días proféticos, 2300 años, Daniel no sabía cuándo iba a comenzar y cuándo iba a terminar y qué quería decir. Y el ángel le explica, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miren, en ese periodo de 2300 años había que cortar 70 semanas. En esas 70 semanas iban a pasar toda esta cantidad de cosas. Entonces, nos imaginamos los 2300 días proféticos, 2300 años. Hay 70 semanas que van a ocurrir un montón de cosas. A ver, repasemos la cantidad de cosas que van a ocurrir en esas 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sobre Israel, literal, sobre tu santa ciudad, que tenía que ser la reedificación de Jerusalén, para acabar con la prevaricación. Si los machos cabríos y los toros y la sangre de animales perdonaban los pecados, es decir, tenía que acabar con el pecado y destruirlo de verdad con su sangre, como dice Romanos en el capítulo 9, la sangre del Espíritu eterno de Cristo. No era sangre común, ¿no? Ni de animales, ni de hombres. Sangre del Espíritu eterno. Qué misterio, en la sangre de Jesucristo. Potencia creadora de salvación, destructora del pecado. Para acabar entonces con la prevaricación y concluir con el pecado, porque el pecado tenía que concluir con el triunfo de Cristo. Expiar la iniquidad, cuando estaba hablando de expiar la iniquidad, estaba hablando de que tenía que venir el periodo de la expiación. ¿Y cuando ocurría el periodo de la expiación? El macho cabrío. La expiación no venía del carnero. Con el carnero estaba el continuo sacrificio de la tarde y la mañana de todos los días, 2300 días de tarde y mañana, y el misterio del carnero que representaba un lugar santo en el santuario celestial donde estaba Cristo, se tenía que terminar para que comience la expiación. Tenía que ver la expiación. Más, y para traer la justicia, pero concluir el pecado y expiar la iniquidad. Bien. Y ahora escuchen, para traer la justicia de los siglos. Hermanos, ¿qué opinan ustedes? Y para traer la justicia de los siglos. ¿Quién es la justicia de los siglos, hermanos?
¿Quién es si no es Jesucristo? La única justicia, la justicia de Dios que mata al pecador, la justicia de Dios que se nos regala para que nosotros seamos justos. Iba a venir la justicia maravillosa, la justicia de Cristo en ese periodo de las 70 semanas. Todo eso iba a ocurrir y ahora noten. ¿Qué más dice? Para traer la justicia de los siglos, sellar la visión. La visión tenía que ser entendida, que se ponga un sello de entendimiento de la visión. Un sello, sellar la visión. Y la profecía, o sea, en su cumplimiento, sellar la visión y la profecía, que había quedado sin que se entienda. ¿Y qué más? Y ungir al santo de los santos. Cuando los demonios lo vieron a Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes que dijeron, sabemos quién eres? Eres el santo de Dios. En el libro de Isaías dice, así dice el santo y sublime, que habita las alturas y la eternidad, el santo. Y habita también con el quebrantado y humilde de corazón, el santo, Jesucristo. Y lo iban a bautizar al santo de los santos. Entonces, en esas 70 semanas, todas estas cosas iban a ocurrir, e iba a ocurrir también la expiación, para que haya expiación, para que haya convicción de pecado, tiene que haber muerte del que tenía que expiar. Pero también hablaba del bautismo. ¿Y por qué habla del bautismo? En la última parte, en el versículo, y ungirlo, bautizarlo al santo de los santos. ¿Por qué será que lo dice, hermanos, al último? Hermanos, acá no se puede perder nada porque estas son palabras del ángel Gabriel, no es del doctor Chapatín, doctor en teología. Es el ángel Gabriel, que transmite con exactitud las cosas de Jehová. ¿Qué verdad arroja? Bueno, hermanos, hasta acá, imaginariamente nosotros, como Daniel, hagamos de cuenta que somos Daniel, decimos, de los 2300 años hay 70 semanas por 7, 490 días. Quiere decir que 490 días, que es un año, de los 2300, hay 490 años dedicados a que tengan que ocurrir todas estas cosas y termina con el bautismo del Santo de los Santos. Pero ¿por qué el bautismo del Santo de los Santos? Y entonces ahora noten lo que dice el ángel Gabriel, ya vamos a tener que terminar. Y miren, hermanos, que yo les traje acá varias láminas, la iglesia de Filadelfia, traje 3 láminas. No saben la huella que se viene, no saben lo que tenemos que hacer. Yo no pienso perder nada del amor de Jesucristo, porque por el amor a la iglesia de Filadelfia es que el Señor ha arrojado tantas luces y verdades. Y entonces dice el ángel, y esto es maravilloso. Versículo que sigue, 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar a edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se va a tornar a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay hermanos, el ángel, después de reiterar tantas veces, que es salido para que entiendas, y como diferentes palabras. Bueno, si te mareas, Daniel, ahora yo te voy a explicar, no te marees. 70 semanas, que son 490 días, que son años, están determinados sobre tu pueblo para traer la justicia de los siglos, para expiar la iniquidad, cumplir el pecado y para que sea bautizado el santo de los santos. Pero no entiendes todavía, Daniel, tú quieres saber cuándo comienzan los 490 años, los 490 días o 70 semanas.
Dijo, el ángel está hablando en simbolismos de días proféticos, o sea, de semanas. ¿Querés cuándo se inician las 70 semanas? ¿Querés saber, oh cristiano, no importa de qué confesión seas, querés saber cuándo comienzan las 70 semanas? Sepas, y ahora noten esa expresión del ángel, sepas, pues, y entiendas. No es cuestión que yo lea, sepa, pues, y entienda, y seguimos leyendo, no. Para el que es estudioso, para el que busca los detalles, le encanta escudriñar la palabra, no se come nada. Sepas, y son palabras del ángel, yo me desespero por saber la palabra del ángel, sepas, pues, y entiendas. No es simple. No es decir, bueno, entiende, sepas, pues, y entiende. Para que sepan, pues, y entiendan, los adventistas, por la yo no se entendemos. A vosotros se llama entender los misterios de otro. Y se mueren de risa, se burlan de nosotros. Y el ángel está diciendo, sepa, pues, y entiende de dónde va a comenzar el periodo de las 70 semanas. ¿Desde cuándo? Sepa, pues, y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿desde cuándo tenemos que comenzar? Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero, oh, hermano, pobre ángel, se equivocó. Porque nosotros en la clase anterior habíamos estudiado que 80 años antes ha salido una palabra para restaurar y edificar a Jerusalén por parte de Ciro. Un año antes tuvo el decreto, y ustedes lo han leído en Esdras capítulo 1. En el capítulo 6 de Esdras, su tío Darío va y hace que se busque ese documento donde Ciro había decretado clarito que los israelitas vayan y reedifiquen Jerusalén. Entonces eso da pie para que todos los evangélicos se ríen. Si tienen 80 años otro decreto, ¿por qué te llevas del decreto? Porque nosotros decimos, sí, pero hay otro, el de Artajerjes, 457 años antes de Cristo, está el decreto de Artajerjes también para restaurar y edificar a Jerusalén. Sí, pero está este otro más atrás, 80 años antes, es decir, pero ustedes los adventistas de forma caprichosa dicen la verdad del 457 porque le viene bien para el movimiento de ustedes, para que así llegue 457 años antes de Cristo, más 2300 años, llega al año 1844 y así queda justificado ustedes como adventistas de que esa es la verdad. No, señores adventistas, la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén es en el año 537 o 38 antes de Cristo, 80 años antes del 457 que lo dio de Artajerjes. ¿Qué decimos nosotros? Imaginariamente lo ven al periodo de 490 años. Arrancamos desde el 457 y llegamos al año 1844. Entonces con el decreto de Artajerjes. Pero es que 80 años antes está el de Ciro. Ahí está el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén también. Entonces yo los 490 años los llevo a Ciro. 537 y 38 antes de Cristo. 537 y 538 antes de Cristo son 80 años antes de Artajerjes, que iniciaron el 37 o 38 del decreto de Ciro. Hermanos, no hay ningún cumplimiento de todas las cosas que dijo el ángel David que iba a ocurrir. Entonces ahora veamos de que mientras estamos discutiendo, nosotros con dos dedos de frente le decimos, paren, dejen de discutir. Le preguntemos otra vez al ángel, hay dos decretos, uno el de 457, que dicen ustedes que nos conviene a nosotros, y otro, 80 años antes, el de Ciro. Y ahí no se cumple lo que entonces la profecía de los 1844, para nada. Llega el año 1764, si iniciamos con el decreto de Ciro.
80 años desde Cartagena. Pero resulta que los dos decretos son de la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces nos discutamos mal y preguntemos al ángel, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo ven al ángel Gabriel ustedes? No. Pero sí lo tenemos que ver por fe en lo que ha dejado escrito. Y lo leamos otra vez y se terminó la discusión. Versículo 25. ¿Lo ven al ángel Gabriel, hermanos? Por fe. ¿Lo escuchan? Por fe. Sepa pues y entienda que de la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el mes B habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Por ejemplo, separa 7 más 69. De las 70 habrá 7 semanas más 62 semanas igual a 69. En una palabra, el Señor teólogo, verdaderamente teólogo, todo lo otro teólogo con todo mi respeto, ignorantes al extremo, el Señor doctor Ángel Gabriel, sepa y entienda que no te importe la salida de la palabra, si tenés 50 salidas de la palabra antes, que no te importe. Yo te estoy hablando de la salida de la palabra que llega hasta el bautismo de Cristo. Si no llega una salida de la palabra hasta el bautismo de Cristo, no creas. ¿Entienden, hermano? Ahora, sepa, por eso dice, sepas, pues, y entiendas, y reconoce, date cuenta. ¿Qué otro sinónimo, hermanos? Sepa, pues, y entienda que de la salida de la palabra no te importe la de Ciro, ni la de Carlos, ni de 500 decretos, no te mofes, olvídate de esos decretos. Iniciar con la salida de la palabra que te llegue hasta el bautismo de Cristo. Por eso es que el versículo anterior, cuando está hablando que muchas cosas iban a ocurrir en esos 400 años, el ángel se sale de todos los acontecimientos y deja como último en el versículo el ungimiento del Santo de los Santos. Lo deja en el bautismo. Y en el otro versículo dice, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el bautismo, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y el ángel, en vez de decir desde la salida de la palabra hasta el bautismo del Mesías, habrá 69 semanas. ¿Por qué se para el ángel? Porque el decreto que hace que se cumpla la reedificación de Jerusalén fue el decreto de Cartagena en el año 457. Antes de Ciro, los israelitas tuvieron muchas problemáticas para poder reedificar a Jerusalén, pero desde el decreto de Cartagena, 457 antes de Cristo, ahí salen ellos y en 7 semanas, 7 por 7, 49, 49 años, ellos reedifican su querida Jerusalén que estaba destruida. Por eso el ángel se para, sepa y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén 7 semanas, 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 483 años más, 483 años más, 483 años, si sumamos las 7 semanas más 62 semanas, da 483 años, queda una semana por cumplirse. Desde la salida de la palabra, 7 semanas, 49 años, 434 años más, llega el año 483 y el bautizado en Cristo. Entiendas que desde la salida, de la verdadera salida de la palabra para restaurar y explicar a Jerusalén, hasta el bautismo de Cristo, hermanos, lo está diciendo Gabriel, desde la salida de la palabra 457 que tenga que ver con el bautismo de Cristo, el extremo, ese debe contar. Porque si sacamos el bautismo de Cristo, hermano, no hay Cristo. No somos cristianos. ¿Para qué somos cristianos? Y si no está el bautismo de Cristo, hermanos, destruyamos todo. Destruyamos la Biblia. Esperemos morir, que Dios nos mate, que Dios mate a los ángeles, que Dios mate a los seres de otro mundo, que Dios destruya las galaxias y se cumpla, dijo Cristo en San Juan capítulo 12. Si el grano de trigo, que es Cristo,
no cae a la tierra y muere, solo se queda el grano de trigo. Solo se queda. Pero si muere y él a todos traerá a sí mismo. Y en el libro de Efesios leemos que Dios trajo todas las cosas en ese Cristo que vino a la tierra, fue bautizado, comenzó su ministerio y a los 3 años y medio murió. Le quitó el imperio de la muerte al diablo, le quitó los pecados a sus hijos y entonces ratificó la salvación de los hijos arrepentidos, la ratificación de la existencia de los ángeles, la ratificación de la existencia de los seres de otro mundo y la ratificación de todas las cosas animadas e inanimadas, las piedras de las galaxias, todo lo bello del universo y lo que podamos entender, como dice el apóstol Pablo, las cosas visibles e invisibles. Sean trono, dominio y principado, potestad de todo, fue criado por Cristo. Y para Cristo es el autor de todo. Y entonces, si no está ese Cristo, sepa y entienda que desde los salidos de la palabra hasta el bautismo de Cristo, habrá 69 semanas, 423 años. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Sigamos dudando con la mentalidad de los evangelios. Y bueno, digamos, puede ser que sí, puede ser que no. Hagamos una cosa. Salimos del decreto de Artajerjes, tachamos todos los otros decretos anteriores, porque los decretos anteriores no me llevan hasta el bautismo. Y el ángel no está haciendo énfasis a una salida de la palabra y nada más. Me está poniendo el extremo, salida de la palabra hasta el Mesías príncipe. Entonces tengo que buscar el decreto que me llegue hasta el bautismo del Mesías. Entonces el decreto de Artajerjes. Ahora, si no me conformo, tomemos el bautismo de Cristo. Imaginariamente tomemos el bautismo de Cristo, año 27 de la era cristiana. Y vayamos hacia atrás. ¿A qué decreto nos va a llevar? Al de Artajerjes. Tomemos el de Artajerjes y vayamos hacia adelante. ¿A dónde nos va a llevar? Al 27 bautismo de Cristo. Bueno, hagamos otra vez. Comencemos desde el bautismo de Cristo. Vamos hacia atrás. Y vamos al 457 de Artajerjes. Y todos los otros decretos no sirven, lo dijo el doctor en teología, Ángel Gabriel. ¿Han entendido, hermano? Y ahora miren que continúe y con esto vamos a terminar para seguir con más huellas, hermano, no saque más huellas, que quiera para el próximo sábado. No falte. Y el otro sábado. Hasta que termine con la letra. Está llena de huellas. Veamos el versículo que sigue. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, como el ángel se paró en 7 semanas, donde había una profecía inmediata para los israelitas, que era la reconstrucción de Jerusalén, 7 semanas más 62 semanas, ya una profecía mediática que quedaba lejos. Mediata, mejor dicho, perdón, mediata. Tenía que ser, ¿qué iba a pasar? Bautizado en Cristo, y al ser 69 semanas, llegamos al 27 por el bautismo del Mesías. El 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, si sumamos 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas del decreto de Artajerjes. Cristo se bautiza en el 27, que nos queda una semana, y si Cristo se bautiza en el 27, nos quedan 7 años literales. Entonces dice que después de las 62 semanas, las 69, si sumamos ahora 7, se le quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿notan? Decreto de Artajerjes. 69 semanas, 483 días, se bautiza Cristo. Nos queda una semanita. A la mitad de la semana lo dan al Mesías. Predicó 3 años y medio y lo matan. ¿Quieren algo más claro, hermano? Y desde ahí pasamos hacia atrás, decreto de Artajerjes. Llevamos de atrás hacia adelante, bautismo y muerte de Cristo. Vayamos atrás, es del decreto de Artajerjes. ¿Y hasta cuánto va a matar? Y todo lo otro de que no interesa porque se mofan, porque se burlan, porque se ríen. Y de ahí le quedan
3 años y dice acá ahora, no, ¿qué más dice? Se le quitará la vida al Mesías y no por sí. O sea que Jesús no se mató solo, lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad, hablando del general Tito, etc., que destruyeron la ciudad y el santuario deshecho de la tierra de los judíos. Pero el versículo 27, miren lo que dice el ángel Gabriel, verdadero doctor en teología. Acá no hay ningún doctor en teología, en todo el planeta Tierra, imaginariamente, no hay ningún doctor en teología, el único, el ángel Gabriel. Y en otra semana, esa semana que estamos hablando, donde Cristo sería pasado primero, después lo matan, pero cuando lo matan, ¿qué hace? Confirma el pacto a muchos y a la mitad de la semana esa restante hará cesar el sacrificio de ofrenda. Cuando muere Cristo a la mitad de la semana hace cesar todos los sacrificios rituales y ofrendas rituales, hermanos. Caduca el funcionamiento de la tarde, de las 2300 tarde y mañana, iba a caducar en el año 1844, pero ¿qué hace que Cristo haya entrado en el lugar santo? Su triunfo en la cruz. Él muere y hace que queden abolidas las leyes rituales y él entró. Cuando él resucita, él viene en el año 27, se bautiza, predica 3 años y medio, muere en la cruz y hace cesar todos los ritos, el sacerdocio y todos los sacrificios de animales. Por eso ustedes leen en San Mateo que el velo del templo cuando murió Cristo se rasgó, mostrando que ya no corrían más el santuario y se abría la puerta al lugar santo del santuario celestial. Cristo muere y resucita y entra al lugar santo. Y de ahí le dan 3 años y medio, de la mitad de la semana, 3 días y medio, la mitad de la semana, 3 días y medio profético, y le queda de oportunidad al pueblo. Entonces los israelitas, los apóstoles, judíos, predicaban solamente el evangelio de los israelitas. Hasta el año 34 de la era cristiana, en el año 34, cuando se cumplen las 70 semanas desde el decreto de Artajerjes. En la última semana no tengo 3 detalles: bautismo de Cristo, muerte de Cristo, termina todo el ritual hebreo y el sacerdocio y el ofrecimiento de animales, para que comience el funcionamiento del lugar santo del santuario celestial. 3 días y medio de la mitad de esa mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, llega el año 34, y entonces, llamado el apóstol Pablo, primero la visión que se le da a Pedro con la bandeja de los animales inmundos, donde le dice: levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca he comido cosas comunes inmundas. Y Dios le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y 3 veces le dice eso el Señor. Bueno, se relata en Hechos de los Apóstoles. Y Pedro no comió. Y está pensando, ¿qué habrá querido decir Dios con esa visión? Y no rápido como los evangélicos católicos que dicen: yo, dicen lo que Dios limpiame tú como un inmundo, no voy a comer chanchito, voy a comer mortadela, voy a comer morcilla, voy a comer, qué sé yo, salame. No. Lo que Dios limpió los giles. No lo llames tú como un inmundo. Y entonces Pedro entendió, porque el Espíritu Santo le dijo que Dios limpió a los gentiles, y mandaron a llamar a Pedro Cornelio. Cornelio lo mandó a un emisario que lo busquen a Pedro. Y cuando lo buscan esos paganos a Pedro, Pedro se asusta, porque los judíos no se juntaban con paganos, con el mundo para los judíos, por todas las leyes que tenían los judíos de limpieza y de pureza. Y cuando él lo ve, el Espíritu Santo le habla: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces el apóstol Pedro se va con esos paganos y llega a la casa de Cornelio, donde había un montón de paganos que estaban esperando las palabras de Pedro por una visión que tuvo Cornelio. Anda a buscarlo a Pedro. Él te va a decir lo que tienen que hacer ustedes. Todo eso eran creyentes en Cristo, por lo que habían escuchado de Cristo. Vete y llama a Simón. Y cuando vino el apóstol Pedro y ve esa multitud, el Espíritu Santo le dice lo que está escrito, que Dios no limpió al chancho ni a los animales inmundos. Y Pedro es el que dice: no hace falta que me lo diga otro. Y les dice a todos: varones, ustedes saben que es abominable e inmundo para un judío juntarse o llegarse a extranjeros. Pero me ha mostrado Dios que algún hombre llame común
o inmundo. Y les predicó el evangelio cuando él estaba predicando sin que se hayan bautizado esa multitud. Les cayó el Espíritu Santo como cayó después de esa reunión del aposento alto. Y sin bautismo los gentiles recibieron la misma potencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, y ahí se había terminado el año 34 de la era cristiana, contando desde el decreto de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el bautismo de Cristo, hasta la mitad cuando muere Cristo y hace cesar el sacrificio de ofrenda. Les da 3 años y medio, se atrevía profético y medio de la mitad de la semana, 3 años y medio de gracia a los judíos. Cuando pasan esos 3 años y medio, y 34, Pedro recibe la visión y comienza la salvación para los gentiles por decreto divino. Lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Y va Pedro y le predica a esa multitud y dice: Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común e inmundo. Y mientras les predicaba a Cristo, cae el Espíritu Santo sin que se hayan bautizado. Y después lo bautiza. Mire el amor y el privilegio que le dio Dios a nosotros los gentiles, que recibamos el Espíritu sin haber sido bautizados primero, y después fueron bautizados, y después fue llamado el apóstol. Maravilloso apóstol Moisés II, que nos llenó de ciencia, largo de explicar, que enseña a Pablo al pueblo y al mundo gentil, que cuando terminemos las iglesias, hablaremos sobre Romanos 2 y Romanos 11. Y vamos a dejar acá nomás. Esto quería yo decirles sobre lo que el ángel Gabriel mandado por Dios se preocupó tanto. No tomo tan solo para Daniel, sino para nosotros. Y no saben la otra huella que quedan. Lo vamos a estudiar si Dios nos da vida y salud el próximo sábado. Por favor, hagan un esfuerzo. No falta. Hay muchas huellas todavía por ver. La iglesia es Filadelfia maravillosa. Y en todo eso vamos entrando nosotros, se están dando cuenta que vamos entrando nosotros, como la iglesia que tiene y maneja grandísimas verdades que los demás no conocen. Muchas gracias por la atención.